al 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Todos juntos, hermanos, leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos al presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje de nuestro Dios en esta tarde. Gracias. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar a nuestro buen Dios, suplicándole su favor y su amor en nuestras vidas, y sobre todo, hermanos, en este entendimiento de su bendita palabra. Soberano Dios, y alabamos y bendecimos tu nombre, y como está establecido aquí en tu escritura, Señor, es menester que sepamos las cosas o la verdad de las cosas, tal y cual tú las quisiste revelar, tal y cual tú quisiste que sucediera. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ayuda a verificar nuestros credos y a basificar, Padre, cada uno de ellos, viéndolos como hechos fehacientes. Guíanos pues con tu Espíritu Santo, que tu palabra una vez más haga lo cual tú has querido enviarla. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y ante este texto de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que establece el panorama de lo que ha de ser presentado a lo largo y ancho de este libro o evangelio llamado Evangelio según San Lucas. Es en este evangelio, hermanos, que de verdad muchos de nosotros somos conscientes que hasta el día de hoy es una lectura continua. De antemano muchos seguramente asumieron ese reto de poder darle lectura en este tiempo de diciembre, ¿verdad? Algunos establecieron el reto de leer este evangelio hasta el día de mañana, hasta el día martes, que son 24 capítulos, así que algunos se dieron a la tarea de estar leyendo un capítulo diario hasta llegar al 24, que es el cierre, para dar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como un hecho histórico, hermanos. Ahora, el libro de Lucas como tal comprende lo que se le conoce y así se ha categorizado, hermanos, como la historia de Jesús. Pero algo que quiero señalar a la luz de esta exposición es que la historia de Jesús, hermanos, es más que una simple historia. La historia de Jesús, más que una simple historia. Hay muchas historias, ¿verdad? Así que el día de hoy tenemos que precisar este punto. Y de allí, hermanos, dimensionarlos, hacer un orden de palabras. Partiremos de decir la historia de Jesús y luego desearemos, hermanos, que esto se convierta en que no solo usted conozca la historia de Jesús, sino que usted conozca al Jesús de esta historia. Por lo tanto, Lucas 1 al 4, como ya le hemos dado lectura, se le ha conocido como una dedicatoria, o mayormente como el prólogo, o bien lo que sería la introducción de Lucas a lo que es su evangelio. Bueno, estamos hablando de su primer tratado. Pues Lucas, hermanos, posteriormente a este vendría lo que es el segundo tratado llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted puede allí en su momento, ¿verdad?, corroborar Hechos 1:1 y así señala en el primer tratado. En este dice, aclara lo que va a atender en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Ahora, como tal, ¿verdad?, en la sociedad en general y en la historia, da pauta, hermanos, para hablar acerca de la historia de Jesús, pero esta sentencia podría quedar como la historia de cualquier otro nombre, ¿sí? Pero lo que queremos ver el día de hoy a la luz del Evangelio, ¿cuál es la trascendencia de esta
historia. Por ahí en un momento leí un librito que se llamaba Discipulando Naciones, y en ese librito, hermanos, se apunta hacia la historia verdadera o hacia la verdadera historia, apuntando a la historia de Jesús como tal, ¿verdad? Por lo que el día de hoy, hermanos, hablar de la historia de Jesús es comprender algunos aspectos como su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Bueno, esto es lo que trata en sí el Evangelio. El día de hoy, hermanos, en su momento haré referencia al primer aspecto, que sería su nacimiento. Porque bueno, si quieres saber más, bueno, dése la lectura del libro de Lucas en sus 24 capítulos, hermanos. Ahora, el día de hoy también es porque el que supiera de inicio a fin la historia de Jesús fue la finalidad en sí de Lucas, hermanos, para con Teófilo, cual el texto lo precisa aquí, ¿verdad? Oh excelentísimo Teófilo. Una, que tuviera conocimiento de los hechos, pero no solo tuviera conocimiento de los hechos, sino que tuviera convicción, ¿sí? En el sentido de que esta palabra, hermanos, no se quedará en mera información. Sabemos que el Evangelio y la palabra de Dios cumple con ese proceso de darnos información, ciertamente, pero no solo se queda en información, también se convierte en una formación y por consecuencia lleva hacia una transformación, hacia un cambio de la vida entera. Ahora, en todo este relato, hermanos, Lucas habla con mucha propiedad y pertenencia. Él nos dice en este prólogo que todo cuanto él relató aquí fue verificado e investigado diligentemente. Él tenía en mente, hermanos, hacer una transmisión en sí de lo que es la historia de Jesús. Por lo tanto, Lucas se dio a la tarea de conocer bien la tradición, investigó diligentemente y procuró transmitir de manera precisa lo que es la historia de Jesús. Quienes han estudiado el libro de Lucas y lo han investigado, hermanos, se nos hacen esta apreciación, ¿verdad? Que en el caso de Lucas, hermanos, dependió de fuentes fidedignas. Y este motivo, esta base, hermanos, es crucial, elemental, debido a que la meta fue presentar y dar a conocer, como lo precisa ahí el verso número 4, la verdad de las cosas. Sí. Como coloquialmente se dice a veces donde hay comercios, ¿verdad? O un dicho común que se dice, ¿verdad? Que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten, ¿verdad? Entonces Lucas no se confió a ello, ¿verdad? Se dio a la tarea, hermanos, de presentar la verdad de las cosas. Usted puede verlo allí. Verso 4, en sí es el fin o el propósito de su libro, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y este es un elemento clave, hermanos, en el caso no solo para los padres que hoy bautizaron a Dafne, instruir, dar a conocer la verdad de las cosas, sino, hermanos, es la tarea de todo creyente, presentar la historia de Jesús para que la gente verdaderamente sepa en quién confiar, ¿sí? A quién acudir y a quién rendir la vida misma. Entiendo entonces, hermanos, que lo que Lucas nos presenta es una verdad precisada, que infundiera plena seguridad. A través de este escrito, entonces, Lucas se propuso, hermanos, en el caso de Teófilo, confirmarlo en la fe e llevarlo, hermanos, a una identificación cristiana. No solo que conozca la historia de Jesús, sino conozcas al Jesús de esta historia. El Evangelio, por lo tanto, hermanos, según San Lucas, puede ser considerado como un tratado completo y exacto. Esta consideración se debe a su contenido, a su proceso,
y a su propósito. Contenido, pues usted podrá datarlo allí, hermanos, que el contenido es el relato de la vida de Jesús. Desde el anunciamiento de su nacimiento hasta resurrección y a su ascensión a los cielos. Así lo presenta de inicio a fin lo que fue la vida de Jesús. El proceso, hermanos, porque el relato es un relato que se investigó, como lo precisa el texto, desde sus orígenes. Sí, desde su génesis, desde allí se presenta este relato. Y su propósito, hermanos, que es presentar la verdad de las cosas. Formalmente en los noticieros dicen, lo que usted no le dijeron de... Y ahí está uno de curioso, ¿verdad? Porque uno quiere conocer la verdad de las cosas, ¿sí? La información, por lo tanto, hermanos, es manipulable. Nos pueden decir lo que ellos quieran decir. Y agradecemos a aquellos que informan la verdad de las cosas, ¿verdad? Así que en este tratado, hermanos, Lucas, por lo tanto, tiene contenido, siguió todo un proceso y estableció un propósito. Ahora, esta expresión de muchos conocen la historia de Jesús, pero pocos conocen a Jesús de esa historia. Lo leí en un folleto, hermanos, o en un tratado muy pequeñito que se distribuía en su momento acerca del Evangelio según San Lucas, y a la hoja ya final o adversa del Evangelio aparecía esta leyenda. Muchos conocen la historia de Jesús, pero pocos conocen al Jesús de esa historia. Y era lo que se precisaba, invitando al lector, hermanos, a conocer más que la historia de Jesús. Ahora, tomo como referencia esta frase porque el Evangelio de Lucas ciertamente, hermanos, nos presenta la historia de Jesús, como muchos la hemos ya leído y somos conscientes de ello. Pero hemos de entender, hermanos, que el conocimiento de esta historia puede quedarse en solo o en sola información, ¿sí? Hasta la puede citar uno, el capítulo, versículos y todo ello, ¿verdad? De allí que muchos la conocen, se identifiquen con ella. Al momento, hermanos, la historia de Jesús como tal, ¿verdad?, ha sido de mucho beneficio para la sociedad en general, mayormente en este tiempo que se le ha conocido, este tiempo navideño, y a veces llamándolo que uno se debe dejar envolver por el espíritu de la Navidad, y muchas veces es cierto en un sentido, hermanos, de que pareciera ser que las actitudes, los modos cambian en general. Si ya el que era malo ya no es tan malo, vamos a decirle así, ¿verdad? Como que le bajamos unas rayitas, ¿verdad?, a ese temperamento, a esa manera de ser. Ahora, pero el punto es este, hermanos, siguiendo el propósito de Lucas, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que él tenía una finalidad al acercarse a Teófilo. En sí, hermanos, no era solo para que conociera la historia en sí, sino para que conociera la verdad de las cosas. No solo que conozca la historia, sino la verdad de esa historia o de la verdad de las cosas. Y usa la expresión, cual había sido instruido. ¿Sí? Cual había sido instruido. Como bien sabemos, hermanos, y es aquí donde quiero dar apertura a este aspecto del nacimiento. La Navidad se trata, sí, algunos consideran que es una época, que es un tiempo, pero más que una época, un tiempo, hermanos, Navidad tiene que ver con una persona, o natividad, o nativitas, como le usan, ¿verdad? Que específicamente tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay una frase que lo resume muy bien, dice, Navidad es Jesús. Así se expresa. Navidad es Jesús. En cuanto a lo que este evangelio nos presenta, hermanos,
hasta el día de hoy hemos de seguir leyendo esta expresión que Lucas nos dice: he aquí un Salvador. Este mismo capítulo 1, lo que es en los versos 67 al 79, encontramos uno de los cánticos que incluye Lucas en su evangelio. Este cántico se titula El Benedictus de Zacarías, ¿sí? El Benedictus de Zacarías. En la traducción al latín, hermanos, la primera palabrita con la que inicia un cántico, así lo titulaban. Y si usted se da cuenta, este verso 68 nos dice: bendito el Señor Dios de Israel. Y por eso le titularon El Benedictus de Zacarías. Pero es en este cántico, hermanos, donde se nos hace dar a conocer que parte de la historia de Jesús incluye su nacimiento, y ese nacimiento, hermanos, tiene que ver con salvación. Por eso la presentación que se hará de Jesús, es decir, se hará así: he aquí un Salvador. Observemos cómo lo presenta este cántico. Sí, vamos a ver por qué un Salvador. La bendición es al Señor Dios de Israel. Y viene la expresión: que ha visitado y redimido a su pueblo. Verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y esto es como consecuencia, hermanos, de lo que ya se había anunciado previamente. Verso 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y voy a presentar esta salvación. Dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todo nuestros días. Y esto es en cuanto o lo tocante a la persona del Señor Jesucristo, porque los versículos posteriores del 76 al 79, hermanos, presentará la misión que tendrá Juan el Bautista como hijo de Zacarías en ese sentido. Ahora, al presentar un Salvador, hermanos, tenemos que comprender y entender por qué hablar de un Salvador. Bueno, un Salvador que no simplemente desde el cielo dijo: sean salvos todos. No, Lucas nos presenta al Salvador, a Jesús, como lo presenta, a este poderoso Salvador, hermanos, que de hecho vivió y que se interesó por las personas. ¿Y cómo sabemos ello? Pues vivió entre las personas, que fue crucificado y en verdad resucitó de entre los muertos. Y todo esto, hermanos, nos lo cuenta Lucas con convicción y con verdad o seguridad. Pues Lucas identificó a Jesús, hermanos, como el Salvador. Y si se dan cuenta, en realidad el Mesías era la esperanza de todo israelita. Y de ahí en adelante, hermanos, el hijo de David vendría para hacer esa función liberadora o salvadora. Por lo que esta salvación, hermanos, no solo estribaba o se limitaba a los judíos. Este evangelio de Lucas dimensiona el evangelio hacia lo que hoy conocemos como los gentiles, hermanos, ¿sí? Porque el pasaje de la Escritura lo va a señalar, hermanos, de que se dimensionará, porque Jesús entrará en relación tanto con los judíos, pero entrará en relación con los niños, con las mujeres, con los menos favorecidos. Y si usted ve el libro de Lucas 15:1, la Escritura señala, hermanos, que quienes no eran, usando la expresión, religiosos profesantes, aún ellos se acercaban a Jesús. Observe tantito allí, nada más como dato, hermanos, Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos
los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿a quiénes recibe? A los pecadores, y con ellos come. Y ese será, hermanos, la antesala para hablar acerca de las 3 parábolas que aparecen ahí en el libro de Lucas, capítulo número 15, hermanos. Por lo que nos presenta este evangelio de Lucas, hermanos, es aquí un Salvador, Salvador de judíos como Salvador de gentiles. Este mensaje no debe quedar aquí encapsulado en el evangelio. Es un mensaje, hermanos, que ha de seguir siendo proclamado. Dios ha levantado un Salvador, a Cristo el Señor, hermanos. Todo esto sabemos que ante la lucha latente, hermanos, hoy día por la verdad, ¿sí? Por eso era necesario que conociera la verdad de las cosas, porque sabemos, hermanos, que lo que hoy en su momento hablaba en un tema anterior, hoy se ha dado una tendencia a suprimir la verdad y a proliferar la mentira. Así que la nueva generación, no solo Teófilo, la nueva generación y muchos otros tienen que aprender la verdad de las cosas establecidas en el evangelio, tal y cual Dios nos los quiso dar. Por ello, hermanos, es que aunado a este pensamiento tenemos que revisar en su momento el libro de Gálatas también, específicamente el 1:8, donde se nos señala, hermanos, que hay un único evangelio, donde categóricamente Pablo dice, si aún un ángel, ¿sí?, llegara y hablara, aún nosotros les habláramos un evangelio diferente, sea anatema. Dese cuenta, hermanos, la importancia que los padres, los diáconos, los ancianos, los que somos pastores, los que somos maestros, nos cercioremos y verifiquemos de hablar las cosas como son en verdad, porque de lo contrario estaríamos alterando la tradición bíblica y estaremos diciendo las cosas como no sucedieron en verdad. Para todos nosotros este es un gran reto, hermanos, porque la expresión dice que hay un proceso. A Teófilo dice la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y vaya a ver, hermanos, si nuestros niños, adolescentes y jóvenes realmente conocieron el evangelio de Jesucristo. Realmente se les enseñó a Cristo y a este crucificado. A lo mejor pasaron por alto que Navidad es Jesús, en la cual en la sociedad o en la época actual, hermanos, otros han tomado predominancia antes de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que ya sea en esta época o este tiempo, hermanos, navideño, que va a pasar como cualquier otra época del año, debemos de tener presentes que somos salvos solo por Jesús, hermanos. Que somos quien somos por el solo hecho, no por el hecho solamente de conocer la historia de Jesús, sino porque conocemos y creemos al Jesús de esta historia. Amados hermanos en el Señor, estamos parados sobre un cimiento verdadero. Esta palabra del Señor nos dice que sabemos que nuestro fundamento es Cristo. La religión cristiana descansa sobre fundamento sólido porque está sobre hechos históricos y sobre la misma revelación de Dios. De allí que la historia de Jesús, hermanos, sigue importando. Desde la antigüedad, muchos se dieron a la tarea de ponerla en orden. ¿Y cuál era la razón? Porque la creían. Usted observa allí el verso 1, así inicia diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido, ven la expresión que usa allí, ciertísimas. ¿Sí? Ciertísimas. Implica, hermanos, que eran veraces,
y simplemente las creyeron y por eso la difundieron. Cosa muy diferente, hermanos. A veces en la sociedad en general, lo que más se difunde es la verdad. Lo que más se difunde es la mentira. ¿Sí? Y desde allí, hermanos, vienen los mitos, las fábulas. Y en lo común, hermanos, a veces el pan de cada diario, lo que se le llama, no sé si lo conocerán por acá, se llama el chisme. Al cual se le pone, ¿qué? Hasta pies, cabeza y hasta cola, dice. Y lo adornan como quieran adornarlo. Pero no se trata de ello, hermanos. La Escritura nos dice que la importancia de seguir proclamando la historia de Jesús es porque a través de esta historia conocen al personaje que es Jesús. La Navidad es Jesús y es en quien del pequeño hasta el más adulto debe poner su esperanza y su confianza, hermanos. De allí la tarea, la encomienda para todos nosotros de seguir instruyéndonos en la fe. ¿O acaso ya lo conocemos todo? Necesitamos, como Pedro instó a sus lectores, antes bien seguir, crecer ¿qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay cosas, hermanos, que todavía nos restan. Cuando Pablo dejó a Tito allá en Creta, en la iglesia en Creta, le dijo, te dejé para que corrigieras lo deficiente. Aún hay mucho por conocer y por saber. Y no solo por ello, hermanos, sino también porque no debemos dejar de ocuparnos en conducir, no solo a los niños, sino conducir a nuestro semejante en general hacia la fe en la persona de Jesús. Sí. Porque esta es la realidad de este evangelio, presentarnos a Cristo. Usted va a leer el capítulo 24, que aún a los mismos discípulos fue necesario precisarles de qué se trató, de qué trata la Biblia, de qué se trataba el Antiguo Testamento. Y leerá en Lucas 24, 27, que comenzando desde Moisés, luego pasando por todos los profetas, le mostraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se trató específicamente de la persona del Señor Jesucristo. En sí, amados hermanos, si yo preguntara, ¿cuántos conocen la historia de Jesús? Quizás todos, ¿verdad? Pero si les siguiera y les dijera, ¿cuánto conocen al Jesús de esa historia? Espero que todos. Y pudiéramos en algún momento, hermanos, si nos tocara escribir o hablar o dejar algún legado allí, pudiéramos hacerlo como un día lo hizo David. Porque cuando David escribe el Salmo 23, pudiera haber escrito, Jehová es el pastor. Pero ese salmo no dice, Jehová es el pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Sí. El personaje de esa historia es mi Señor y mi Salvador. Y su nombre es Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano.